Introducción al Derecho. Teoría general del derecho, escuela del método comparatista, vuelta al formalismo jurídico, la jurisprudencia pragmática, el pluralismo jurídico, jurisprudencia sociológica norteamericana, realismo escandinavo, el solidarismo. La teoría general del derecho cae dentro del formalismo en el que desembocó la escuela histórica del derecho. La teoría general del derecho se desarrolla a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Se inicia con Merkel y lo continuaron autores como Verboom, Rummelin, Wallace-Scheck, Gierling. Esta teoría general del derecho parte del hecho de que la ciencia jurídica está dividida en una serie de ramas, derecho civil, mercantil, penal, etc., en las que a su vez se distingue una parte general y una especial. Su objetivo es, partiendo del derecho positivo, elaborar con base en un proceso inductivo una teoría general del derecho, cuyo objeto lo constituyen los elementos que son comunes a todas ellas. La teoría del derecho se ocupa del establecimiento del concepto de éste, lo que supone tratar por lo menos los siguientes problemas. 1. Crítica de la dogmática. 2. Relaciones entre derecho y poder, el fundamento último de la validez del derecho. 3. El contenido material del derecho, la ordenación de la vida social humana. 4. El derecho como ordenamiento. 5. Estructura y función del derecho. 6. Conceptos fundamentales del derecho. Y 7. Distinción de otras materias afines. Escuela del método comparatista. A finales del siglo XIX y comienzos del XX surge el método comparatista del estudio del derecho con autores como Maine en Inglaterra, Morgan en Estados Unidos, Fustel de Coulanges en Francia y Post, Pachoffen y Kohler en la parte centroeuropea. Este método compara diversos sistemas jurídicos, sistema romano-germánico, sistema del common law, etc., o de ordenamientos jurídicos de diferentes países o bien de un mismo país. La comparación no solo es de normas, sino fundamentalmente del medio social donde rigen ellas, las estructuras políticas, económicas, las tradiciones, etc. Se comparan derechos pertenecientes a un solo sistema o a diferentes sistemas, porque los tipos de sociedad pueden ser diferentes: sociedad occidental, musulmana, sociedad de economía liberal o de economía colectivizada, etc. Pero todas tienen cuestiones comunes que resolver, como son los problemas relativos al crimen, al comercio internacional o la paz mundial. No se trata de comparar simplemente dos o más sistemas jurídicos, sino, sobre todo, de comparar las realidades sociales donde rigen esos sistemas. Vuelta al formalismo jurídico. En el siglo XIX se produce la vuelta al formalismo jurídico, basado en la organización lógica y sistemática de las normas jurídicas para facilitar su aplicación. Este es un proceso deductivo donde los aspectos sociales, psicológicos, éticos, etc., no ejercen ningún papel. La vuelta al formalismo se debe, entre otros factores, a que el Estado monopoliza la producción del derecho, a la organización social burocrática y a la función de previsión del derecho. Revuelta contra el formalismo jurídico. A finales del siglo XIX se produce también la denominada revuelta contra el formalismo. En Alemania, la revuelta contra el formalismo de la jurisprudencia conceptual se inicia con Jhering y Dierck. Jhering sostuvo que el derecho no es fruto de un desarrollo orgánico, sino obra humana, consciente, medio para la consecución de fines. El derecho no es un sistema de proposiciones abstractas, sino como una idea de fuerza. Es un orden coactivo y un fin. Tiene un aspecto estructural y otro funcional.
Para Yering, el derecho es la forma de garantía del conjunto de las condiciones de vida de la sociedad aseguradas por el poder estatal por medio de la coacción externa. Yering pasó por 3 etapas. 1. En la primera defendió a la escuela histórica. 2. En la segunda promulgó la escuela histórica nueva, conocida como jurisprudencia de los conceptos, que concibe al derecho como una disciplina creadora y práctica, pero coincidiendo con los historicistas, propende al medio para alcanzar este fin exclusivamente en la construcción de conceptos. 3. En la tercera etapa combatió a la escuela histórica nueva, orientando su pensamiento hacia una jurisprudencia pragmática. Esta nueva concepción de jurisprudencia pragmática de Yering se inicia con la primera de sus cartas de un desconocido sobre la jurisprudencia actual, publicada en 1861. Sus cartas las publicó en 1884 junto con otros trabajos entre los cuales figura la sátira En el cielo de los conceptos jurídicos, bajo el título La jurisprudencia en broma y en serio. Yering, Rudolf von Yering, separa los elementos históricos y jurídico-conceptuales de los elementos realistas y finalistas, dando relevancia al factor interés en el derecho subjetivo y al factor fin en el derecho objetivo. En el tomo 4 del Espíritu del Derecho Romano, 1864, Yering afirma que creer en la inmutabilidad de los conceptos jurídicos romanos es una idea totalmente inmadura, que es producida por un estudio totalmente acrítico de la historia. Critica el culto de lo lógico que piensa elevar la jurisprudencia a una matemática del derecho y sostiene que la vida no existe a causa de los conceptos, sino que los conceptos existen a causa de la vida. No ha de suceder lo que la lógica postula, sino lo que postula la vida, el tráfico, el sentimiento jurídico, aunque sea lógicamente necesario o imposible. Las últimas fuentes de los conceptos jurídicos romanos tienen que ser buscados en motivos psicológicos y prácticos, éticos e históricos. En su obra El fin en el derecho, expresa que el fin es el creador de todo el derecho. No existe norma jurídica que no deba su origen a un fin, esto es, a un motivo práctico. Todas las normas jurídicas tienen como fin el aseguramiento de las condiciones de vida de la sociedad, y la sociedad es el sujeto final de todas las normas jurídicas. El derecho es la norma coactiva estatal al servicio de un fin social, por el cual, para comprenderlo, no se necesita tanto de un analista lógico o psicológico, sino de un analista sociológico. El finalismo de Yering fue desarrollado después por la Escuela del Derecho Libre. La jurisprudencia pragmática se convirtió en el punto de partida de la jurisprudencia de intereses fundada en Alemania por Philipp Heck, que en 1889 publica La Avería Gruesa. Este autor, Philipp Heck, parte de la idea de que el juez tiene como fin último la satisfacción y equilibrio entre los diversos intereses, mientras que la jurisprudencia de conceptos limita al juez a la subsunción lógica de la situación de hecho bajo los conceptos jurídicos. La jurisprudencia de intereses opta por un primado de la vida y de la valoración de la vida. Heck manifiesta que la misión de la ciencia del derecho es la de facilitar al juez su oficio, preparando, por medio de la investigación de la ley y de las relaciones de la vida, la solución adecuada a la cosa. La meta de la jurisprudencia de los tribunales y de la solución del caso es la satisfacción de las necesidades de la vida, de las apetencias y tendencias apetitivas, tanto materiales como ideales, existentes en la comunidad jurídica. Estas apetencias y tendencias son los denominados intereses. La jurisprudencia de intereses intenta no perder de vista esta meta final, inclusive en cada operación particular, en cada formación del concepto.
Los preceptos legales delimitan intereses y ellos mismos son producto de intereses. Las leyes son las resultantes de los intereses de orientación material, nacional, religiosa y ética que se contraponen unos a otros y luchan por su reconocimiento. De allí que el método fundamental es conocer con exactitud histórica los intereses reales que han ocasionado la ley y tener en cuenta los intereses conocidos para la resolución del caso. Estas apetencias y tendencias son los denominados intereses. La jurisprudencia de intereses intenta no perder de vista esta meta final, inclusive en cada operación particular, en cada formación del concepto. Los preceptos legales delimitan intereses y ellos mismos son productos de intereses. Las leyes son las resultantes de los intereses de orientación material, nacional, religiosa y ética que se contraponen unos a otros y luchan por su reconocimiento. De allí que el método fundamental es conocer con exactitud histórica los intereses reales que han ocasionado la ley y tener en cuenta los intereses conocidos para la resolución del caso. Los intereses son las causas del precepto legal, por tanto, la interpretación es la explicación de las causas. El juez, dice Heck, debe llenar las lagunas de la ley teniendo presente los intereses participantes, pero evaluándolos de acuerdo con los principios valorativos contenidos en la ley. La analogía se justifica a causa de la igualdad de la situación de intereses que exige la misma evaluación por los intereses de la comunidad jurídica. Cuando la subsunción de hechos bajo las representaciones del precepto no conduce a la meta, el juez ha de complementar los preceptos legales según juicios de valor del legislador y a falta de estos recurrirá a sus propios juicios de valor. Para Heck, las instituciones jurídicas deben estudiarse en conexión con las circunstancias empíricas que las rodean. La ordenación conceptual y sistemática de las instituciones ha de seguir a una previa consideración de las ventajas e inconvenientes que en el mundo fáctico presentan tales instituciones. El juez debe llenar las lagunas de orden jurídico ocasionadas por situaciones nuevas no contempladas por el legislador. Si no hay lagunas, el juez no puede hacer sino desarrollar los criterios axiológicos contenidos en la ley. La valoración de los intereses en juego efectuada por el legislador prevalece sobre la opinión del juez. La jurisprudencia de intereses trata de descubrir el conflicto que se produce en la realidad social para contrastarlo con el que subyace en la valoración de la norma. El jurista se aparta de la tradicional contemplación formalista y abstracta de la norma para conceder mayor atención a los hechos reales que intervienen en la circunstancia jurídica. Se trata no ya de valorar las normas por la influencia que ejercen sobre la realidad económica y social, sino de contemplar al derecho tomando en consideración la incidencia sobre las normas de las elecciones jurídicas que en el transcurso de su actuación realizan los agentes sociales y económicos. El pluralismo jurídico. A finales del siglo XIX, Otto von Guericke abrió el camino al pluralismo jurídico al sostener que el derecho no es un producto de la voluntad estatal, sino un fenómeno social que emana de la realidad concreta de los grupos humanos. El Estado no es solo una asociación más entre las diversas asociaciones de que se compone la sociedad. El derecho no se reduce al derecho estatal. Los conceptos jurídicos no son eternos ni inmutables, sino relativos. El método de conocimiento del derecho debe ser el histórico, que capta la forma y la sustancia interna de las nociones jurídicas. El derecho es una realidad histórica, producto de una comunidad concreta. Es un momento dependiente de una totalidad, de ahí que para su comprensión se necesite de las demás ciencias sociales. Jurisprudencia sociológica norteamericana. A comienzos del siglo XX, algunos autores reducen al derecho a un fenómeno social y empírico. Los norteamericanos distinguen entre law in action y law in the books, derecho en acción y derecho en los libros. Con el primero se verifica una realidad y con el segundo se aprenden conceptos. A esta escuela se la conoce como realismo conductista. A finales del siglo pasado y primeras décadas de este siglo, Oliver Wendell Holmes, jurista y juez, produjo un cambio de perspectiva en el estudio del derecho, con un breve ensayo de 20 páginas
el sendero del derecho, the path of the law. Para Holmes, el estilo tradicional de aprender conceptos abstractos y difíciles como derecho, facultades, poder, obligación, para luego por vía deductiva procurar conclusiones, no corresponde a lo que se experimenta y se vive. ¿Qué trae a un hombre al abogado? ¿Qué le preocupa? El abogado se ve a menudo ante una pregunta de esta índole. ¿Qué me pasará si hago esto? ¿Qué consecuencias me traerá? ¿Qué tipo de sanción padeceré? ¿Qué perjuicio he de sufrir? ¿Qué privación experimentaré si adopto este tipo de conducta? El bad man, el hombre malo, desea evitar privaciones y castigos. Por eso le dice a su abogado, contésteme, ¿qué me va a pasar si yo hago esto? Con esto está refiriendo un cierto comportamiento que va a tener lugar en cierto sitio y momento y que va a determinar una actitud del órgano correspondiente de la comunidad que va a adoptar una actitud respecto de ese comportamiento. Esto lleva al abogado a preocuparse no por la definición abstracta, no por el concepto, sino por lo que le va a pasar a este hombre en este sitio, en estas condiciones. Esto coloca al abogado en un contexto social, psicológico, económico e histórico muy definido. Cuando el abogado va a contestar estas preguntas no se preocupa por los conceptos, sino que tiene otro tipo de preocupaciones. ¿Quién será el juez que intervendrá en este asunto? ¿Qué han estado haciendo los jueces de esta comunidad en asuntos de esta índole? ¿Cuál ha sido el efecto de este tipo de comportamiento en esta comunidad con los sentimientos que prevalecen en este medio, con las convicciones religiosas, con los intereses políticos, con las necesidades económicas? El abogado predice un comportamiento judicial, tomando todos los factores de hecho que gravitan sobre el ánimo del juez. Oliver Wendell Holmes, Jr., dice que para predecir el comportamiento probable del juez hay que ir al tesoro de la sabiduría acumulada en los repertorios judiciales, pero no hay que concentrar el interés en el desarrollo lógico porque este es una vestimenta que oculta la realidad. El juez se determina por factores de índole axiológica, por consideraciones políticas, por valoraciones de intereses. Holmes propone que los abogados y los estudiantes no se atengan a lo que se dice mediante un discurso lógico, sino a lo que está subyacente como la verdadera motivación. De este modo, Holmes reaccionó contra el formalismo jurisprudencial y abrió el camino a la jurisprudencia sociológica, Sociological Jurisprudence, o realismo jurídico norteamericano. Holmes define al derecho como las predicciones de lo que los jueces harán de hecho, identificando al derecho con el comportamiento de los jueces. La vida del derecho no es la lógica, sino la experiencia judicial. El objeto de la jurisprudencia no es el conocimiento puro del derecho, sino el desarrollo de éste sobre una base empírica. La ciencia del derecho es una ciencia sobre hechos, sobre comportamientos, análoga a las otras ciencias sociales. Cuando estudiamos derecho no estudiamos un misterio, sino una profesión bien conocida. Estudiamos lo que es preciso para ir ante los jueces o para aconsejar a la gente cómo ha de hacer para mantenerse alejada de los tribunales. La jurisprudencia sociológica o realismo jurídico norteamericano de Roscoe Pound, Carl Llewellyn y Benjamin Nathan Cardoso considera las normas, los hechos y los valores. El sentido común es un criterio de verdad en verdad. El realismo escandinavo. El realismo jurídico escandinavo, llamado también sociologismo escandinavo, tiene su origen en la Universidad de Uppsala, Suecia. Se considera a Axel Hagerström, profesor de dicha universidad entre 1893 y 1933, como su fundador, para quien el derecho es un complejo de fenómenos psicológicos. Por eso, a esta escuela se le denomina también realismo psicológico. Una norma es vigente si es aceptada por la conciencia jurídica popular. La determinación de la vigencia de la norma requiere de una investigación psicosociológica sobre la aceptación o rechazo de ciertas pautas de conducta por determinada comunidad. Hagerström dice que el derecho se inscribiría dentro del pensamiento mágico. A partir de aquí somos conducidos inevitablemente a la concepción de que la noción de deber jurídico no puede ser definida con referencia a ningún hecho, sino que tiene una base mística, tal como ocurre con la del derecho subjetivo. Expresa que el derecho como realidad empírica no debe ser definido ni como una protección garantizada por el Estado, puesto que la garantía se materializa recién cuando el derecho es violado, ni como un mandato dispuesto por la autoridad, dado que la obligatoriedad de la norma
no depende del conocimiento que tenga el súbdito, por lo que esta insuperable dificultad para determinar los hechos que corresponden a nuestra idea de estos derechos nos llevan a suponer que no hay tales hechos y que las ideas de las que hablamos no tienen nada que ver con la realidad. Para Alf Ross, los estudios del derecho siguen los patrones de observación y verificación que inspiran a toda la ciencia empírica moderna. De allí la exigencia analítica de que las nociones jurídicas fundamentales sean interpretadas exclusivamente como concepciones sobre la realidad social, sobre la conducta del hombre en sociedad. Ross trata de hacer una síntesis entre el realismo psicológico de la escuela escandinava y el realismo conductista norteamericano. Dice que todas las teorías realistas están de acuerdo en interpretar la vigencia del derecho en términos de efectividad social de las normas jurídicas. El realismo psicológico encuentra la realidad del derecho en temas psicológicos. Una norma es vigente si es aceptada por la conciencia popular. El hecho de que tal regla sea también aplicada por los tribunales es, de acuerdo con este punto de vista, derivado y secundario. Es una consecuencia normal de la conciencia jurídica popular que determina también las reacciones del juez. El criterio efectivo no es la aplicación como tal, sino el factor determinante que está detrás de ella. Puede ser que una ley no sea aceptada por la conciencia jurídica popular y que por ello no se transforme en derecho vigente. La ley o el precedente judicial constituirán derecho vigente si son aceptados por la conciencia jurídica popular. Expresa Ross que la objeción principal al realismo psicológico es que la conciencia jurídica es un concepto que pertenece a la psicología individual, lo cual significa hacer del derecho un fenómeno individual que está en el mismo plano que la moral. En cuanto al realismo conductista, dice Alf Ross, encuentra la realidad del derecho en las acciones de los tribunales. Una norma es vigente si hay fundamentos suficientes para suponer que será aceptada por los tribunales como la base de sus decisiones. Mientras el realismo psicológico define la vigencia del derecho de tal manera que tenemos que decir que el derecho es aplicado porque es vigente, la teoría conductista define el concepto de tal manera que tenemos que decir que el derecho es vigente porque es aplicado. Observa Ross que no es posible hacer una interpretación puramente conductista del concepto de vigencia por cuanto no se puede predecir la conducta del juez mediante una pura observación externa de la costumbre. Concluye Ross que solo podremos alcanzar una interpretación sostenible de la vigencia del derecho si efectuamos una síntesis del realismo psicológico y el realismo conductista. Afirma que su punto de vista es conductista en la medida en que busca hallar consistencia y predecibilidad en la conducta verbal exteriormente observada del juez. Es psicológica en la medida en que la aludida consistencia es de un modo coherente de significado y motivación, únicamente posible sobre la base de la hipótesis de que en la vida espiritual el juez se haya gobernado y motivado por una ideología normativa cuyo contenido conocemos. El solidarismo. El solidarismo o teoría sociológica tiene como su mayor representante a Nicolas Léon Duguid, 1859-1928, cuyas obras El Estado, El Derecho Objetivo y La Ley Positiva, 1901, El Derecho Social, alcanzaron gran repercusión. Léon Duguid dice que el objeto de la ciencia jurídica debe encontrarse en alguna realidad empírica, solo puede ser constituido por hechos sociales. El hombre por naturaleza es social, no puede vivir aislado, tiene una serie de necesidades que satisface solo mediante la solidaridad. Esta sociedad requiere de unas normas sociales, de conductas consistentes en no hacer nada que lleve a disminuir la solidaridad social y hacer todo lo que pueda acrecentarla. Estas reglas de conducta no son racionales, sino el mismo hecho social expresado de una manera abstracta. Al lado de las reglas morales y económicas existen normas jurídicas. Una regla social, económica o moral adquiere el carácter de norma jurídica cuando los individuos tienen la conciencia de que la sanción de esta regla puede ser asegurada de una manera permanente. El derecho es un hecho social, fluido y variable, cuyo estudio corresponde a una ciencia social y empírica. Las normas sociales tienen su fundamento en la conciencia que poseen los individuos de la solidaridad que los une. Duguid distingue entre reglas normativas, que representan verdaderamente el derecho, es decir, los hechos sociales, y reglas constructivas, llamadas normas positivas, ley. La regla normativa postula que no hay que hacer nada que atente contra la solidaridad social. Niega la existencia de los derechos subjetivos, pues el único que existe es el derecho objetivo. Por tanto, los particulares no tendrán derechos sino obligaciones.
No existen los derechos subjetivos, lo que existen son las situaciones jurídicas subjetivas. La norma jurídica, cuyo carácter es objetivo y social, al ser aplicada al individuo en sí, se transforma en una norma particular, individual, naciendo de este modo la situación jurídica subjetiva, la cual supone la idea de solidaridad. Estas situaciones subjetivas no afirman poderes del hombre sobre el hombre, sino que solamente representan funciones sociales. Con estas ideas, el derecho de propiedad se transforma en función social. Emilio Durkheim, continuador del positivismo de Augusto Comte, sostiene que las relaciones interindividuales se basan en la solidaridad. Distingue dos clases de solidaridad, la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. La solidaridad mecánica, propia de las sociedades más antiguas, cohesionadas por sentimientos comunitarios irreductibles y caracterizada por la conciencia coactiva, el elemento principal de cohesión es la religión. Este tipo de solidaridad corresponde al derecho penal. La solidaridad orgánica, propia de las colectividades modernas, que es una solidaridad pactual cuyo componente de cohesión es la división del trabajo, corresponde a la esfera del derecho civil. La solidaridad social, dice Durkheim, es un fenómeno moral que por sí mismo no se presta a la observación exacta ni sobre todo a la medida. Para proceder tanto a esta clasificación como a esta comparación es necesario, pues, sustituir el hecho interno que se nos escapa por un hecho exterior que lo simboliza y estudiar el primero a través del segundo. Este símbolo visible es el derecho. En efecto, la vida social, en todo lugar donde existe en forma duradera, tiende inevitablemente a tomar una forma definida y a organizarse, y el derecho es sólo esta organización misma en lo que tiene de más estable y preciso. Hecho social es toda manera de hacer, fijada o no, susceptible de ejercer sobre el individuo una coacción exterior, o bien que es general en el conjunto de una sociedad conservando una existencia propia, independiente de sus manifestaciones individuales. El derecho puede ser represivo, como el penal, que implica un dolor o por lo menos en una disminución impuesta a la gente. Tiene el objeto de afectarlo en su honor, o en su vida, o en su libertad, de privarlo de algo que disfruta. O puede ser restitutivo, como el derecho civil, comercial, procesal, administrativo y constitucional, que consiste en la colocación de las cosas en estado, en el restablecimiento de las relaciones perturbadas en su forma normal. Durkheim fue el primero que abandonó la idea de que el derecho es un agregado de leyes y explicó el derecho como la expresión simbólica de los hechos sociales fundamentales.